La mayoría de jugadores ocupamos de cosas que nos faciliten el juego, razón por la cual hoy te vengo a presentar mi top 10 de los mejores addons útiles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo para este próximo video, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, ya sin más parloteo, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para este primer puesto tenemos al complemento llamado Effect Pillars Addon. Este complemento hará diferentes pilares que puedes construir y modificar para tener diferentes efectos que la baliza Vanilla. Puedes modificar el rango y nivel de cada efecto simplemente cambiando la estructura del pilar. Los pilares rojos son efectos ofensivos que solo afectan a los mobs agresivos, por lo que no aplican al jugador. Puedes aprovechar de estos pilares para proteger tu base de los monstruos. Los pilares constan de una estructura formada por 3 bloques: la baliza de efectos, el amplificador y las mejoras. Los bloques deben colocarse en un orden específico, de lo contrario no será posible colocarlos. Todos los bloques de estas modificaciones se elaboran en la mesa de elaboraciones o crafteos, donde aquí mismo podemos ver las recetas. Actualmente hay 10 efectos y 5 efectos ofensivos para proteger tu base, siendo un complemento que será de mucha utilidad dentro de nuestro Minecraft. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Waypoint System Addon. Crea ahora un waypoint en tu casa para poder teletransportarte hasta él. Cada jugador puede tener hasta 999 puntos de referencia. Puedes crear un waypoint en cualquier parte del mundo y de igual forma en cualquier dimensión. No solo tú puedes tener estos puntos de ruta, sino que otros jugadores también. Con este complemento, cada nuevo jugador que se una al mundo recibirá el elemento llamado menú waypoint. Hablando de este mismo artículo, después de ingresar al mundo con este complemento tendremos ahora este elemento llamado menú waypoint. Para abrirlo simplemente tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla o clic derecho en el caso de PC. Se nos estará abriendo el siguiente menú waypoint. Luego de ingresar deberemos poner un nombre, o de igual forma puedes dejar el nombre predeterminado. Finalmente debemos darle clic donde dice enviar para poder crear el waypoint. Durante la cuenta atrás debemos estar inmovibles. Finalmente se creará un nuevo punto de ruta cuando se termine la cuenta regresiva. De esa forma podremos pasar de un punto a otro en un periodo de tiempo corto, resultando muy bien en un mundo survival, y de esa forma pasar de un punto a otro sin perder bastante tiempo. Para este siguiente tenemos al que se llama Java Combat Addon. ¿Alguna vez has creído que tu experiencia de Bedrock sea cercana a Java? No busques más, ya que este complemento es para ti. Este addon añade un sistema de combate bastante fiel al de Java, con características bastante increíbles, como el combate Java, que se basa en el tiempo de reutilización, que es básicamente un tiempo determinado con un arma o herramienta, con el cual puedes usar el máximo potencial de ella, y se puede ver visualmente como una barra de carga debajo del cursor. Tendremos ahora una lista de enfriamiento con las herramientas que estará aplicando esta nueva función de Java. Al igual que en Minecraft, Java muestra visualmente el tiempo de reutilización con el nivel del elemento. Este ataque es bastante útil para las granjas, ya que los mobs sueltan sus objetos y experiencia cuando mueren por ellos. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Miner Hell. ¿Estás cansado de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Miner Hell. Este complemento estará agregando 5 nuevos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo, para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije, estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos, resultando muy útiles en nuestro mundo survival, y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. Este siguiente addon mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra
piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando ahora con el siguiente, tenemos al que se llama mesa descrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes, ya que con este pequeño complemento puedes deshacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa descrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver, su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo, teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada, dándonos 8 lingotes de oro. Ahora, como siguiente puesto, tenemos al que se llama Rayons More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Ahora, como siguiente puesto, tenemos al que se llama Ender Altar Addon. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Crea Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mapa. Primeramente decir que hay 7 tipos de Ender Altas posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos, la única diferencia es la apariencia. Todos los elementos presentes en el complemento tienen un propósito o tendrán un propósito. Cuando coloquemos algún altar nos mostrará una interfaz, nos pedirá que pongamos algún nombre, alguna descripción y definir si queremos que sea público o privado. Una vez le demos al enviar, ahora podremos acceder a la interfaz de usuario de estos altares. No todo es miel sobre hojuelas, ya que ocupamos de 3 niveles de experiencia para poder teletransportarnos. Creo que la verdad está muy bien que solo cueste 3 niveles, ya que ahora solo basta hacer unos cuantos clics para ir a algún lugar deseado. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama True Backpack. ¿Buscas una mochila para llevar tus cosas? Pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente, iniciar con los 3 objetos base de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de Ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila. Como ustedes pueden ver, pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etcétera. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije, solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver, ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de Ender. Este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Treveiner Addon. Este complemento hará un nuevo conjunto de equipos para que puedas usar en tus mundos supervivencia. Esta herramienta destructiva no solo sirve como arma. Al interactuar con esta arma, las herramientas crearán un conjunto de 3×3. Cuando atacas a una mafia recibirá el tiempo de reutilización considerable. Vamos a tener variantes de madera, piedra, oro, diamante y por último netherite, de diferentes materiales para que puedas utilizarlas en tu survival. Al cargar este addon en su mundo survival, deberemos abrir la mesa de elaboración y simplemente buscar abajo de la sección de herramientas, para de esa forma ver las elaboraciones de estos martillos. Estos equipos se utilizan para crear agujeros de 3×3 donde quiera que interactúe. Para usarlas simplemente debemos interactuar con las herramientas y minar a los bloques circundantes. Sin embargo, deberemos tener en cuenta que se quitará una gran cantidad de durabilidad. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Addon. Este complemento hará más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente con
un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron, asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y nerita, que como ya sabrán pues tendrá un almacenamiento superior. Además este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será de bastante utilidad dentro de nuestro mundo survival. Para este siguiente puesto tenemos al ya clásico Tombs Add-on. El complemento de tumbas añade la posibilidad de colocar una tumba en el momento de la muerte, lo que te permitirá recuperar tus cosas de una forma sencilla. Este complemento trae una variedad de tumbas que servirán como decoración y una forma de personalizar tu tumba. Al momento de morir, como bien dije, estará apareciendo una tumba, al mismo tiempo que al morir estarán apareciendo las coordenadas exactas donde está la tumba. Para acceder a la tumba simplemente vamos a acercarnos a ella y simplemente pulsarle o darle clic a la tumba. En ese preciso momento se abrirá y obtendremos nuevamente nuestras cosas. Un complemento sin duda de bastante utilidad, ya que podremos morir de una forma tranquila porque nuestros objetos estarán seguros. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de add-ons útiles. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.